Vale. Sí, ya empiezo. Ok. Pues muchas gracias a todos los inscritos, a todos los que estáis conectados ahora y a todos los que os habéis inscrito pero no os habéis podido conectar. Esta semana es una semana movidita de agendas. Tenemos el Mobile en Barcelona, tenemos también la Feria de Seguridad en Madrid. Así que es una semana repletita. Bueno, en el webinar de hoy le hemos querido dar un enfoque, un enfoque bastante claro, un enfoque no muy técnico. Es decir, si alguien quiere profundizar en aspectos técnicos, pues que me escriba y yo encantado de tener una sesión más personalizada y profundizar en los conceptos técnicos que deseéis. Es una sesión que está enfocada para personas que trabajan en empresas, en organizaciones, personas que empiezan a estar concienciados con el tema de ciberseguridad, que a lo mejor no tienen un rol o un perfil técnico. Y entonces, lo que buscamos con estos webinars es un poco ir explicando diferentes aspectos de la ciberseguridad para poder ir entendiendo un poquito mejor cómo y qué debemos hacer para ir incrementando nuestros niveles de protección en las empresas. Entonces, este webinar, que es el primero que hacemos este año, está pensado. Disculpad, no voy a poner el tiempo, que si no luego se me va. Está pensado para, hacer un repaso de cuáles fueron las amenazas del año pasado, las principales, cuáles son los riesgos que tenemos y un poco hacia dónde vamos o hacia dónde el sector está apuntando, que este año vamos a seguir trabajando en estos aspectos y hacia qué qué nos encontramos. Vale, como os comentaba, hemos hecho el aviso para grabar y nada, me presento un poquito. Hay gente aquí que ya me conoce, otras personas quizás no me conozcan todavía. Soy el fundador de Neótica. Neótica es una empresa con unos 20 años más o menos. Yo llevo unos 25 trabajando en el sector TIC. Y en los últimos 10 años focalizado con temas de seguridad. Desde hace un año aproximadamente, Neótica es la unidad de ciberseguridad de la consultora SEI, que es una empresa del sector TIC consolidada con sede en Barcelona. Y estamos trabajando juntos para ofrecer servicios de ciberseguridad a clientes, educación, ayuntamientos y ayudarlos a todos a incrementar nuestros grados de protección. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Veo que hay una mano levantada. Hola, ayuntamiento. Vale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de conceptos básicos de seguridad de la información, un poco para ubicarnos, de algunos conceptos también básicos relacionados con las amenazas de ciberseguridad y vamos a ver algunas cifras de qué pasó el año pasado, ¿vale? A grandes rasgos y haciendo foco en los números más importantes. También veremos un repaso a cuáles fueron los incidentes de ciberseguridad más destacables a nivel nacional y acabaremos con un par de pinceladas de lo que se nos viene para este 2024. Y al final tendremos una sesión o un turno de preguntas. Venga, comenzamos. Bueno, al final la ciberseguridad es un conjunto de técnicas, de tecnologías, de procesos que lo que buscan es salvaguardar o proteger nuestros sistemas, nuestras redes, nuestros datos, nuestros dispositivos electrónicos, ¿vale? Contra las amenazas del exterior. Al final, la ciberseguridad es un conjunto de técnicas que trabajan súper estrechamente con tecnologías de la información
para salvaguardar y para proteger pues todos los componentes que hacen posible que actualmente trabajemos con los sistemas de información y con las empresas que estamos y el entorno empresarial que ya tiene un grado de transformación digital importante, pues al final ese grado de transformación digital está basado en tecnología y en tecnología de la información, con lo cual la ciberseguridad ha venido para proteger toda esa parte. El objetivo principal de la ciberseguridad es proteger el activo más valioso que tienen las compañías, que son los datos, ¿vale? Es la información. Hoy en día, si la información, nuestros negocios no pueden desarrollarse de una manera eficaz. Y bueno, como sabéis, el tema de la información, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal, pues es un activo cada vez más valuoso. Hay cifras de negocio que apuntan que los datos ya empiezan a tener más valor que el oro, que el petróleo. Es decir, la información de nosotros como personas, la información de nuestras empresas, que tiene un valor cada vez mayor. Por eso debemos proteger toda esa información y también a nivel personal, aunque no es el objetivo de la charla de hoy, a nivel personal debemos salvaguardar nuestros datos de carácter personal. Es decir, no vender nuestra información de manera gratuita, ¿vale? Y esto, daría pie a otra charla, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al final en las empresas, en las organizaciones, al final estamos las personas. Y si las personas no somos cautos con nuestra información personal, pues eso al final se ve afectado también en las empresas. Pero bueno, como os decía, esto si queréis otro día hacemos un webinar de protección o de protección de datos personales versus seguridad de la información, porque es algo muy interesante. No me quiero extender en ello, pero ha habido una noticia recientemente de una empresa de reconocimiento de iris que ha cogido datos de carácter personal de miles de personas a cambio de unas criptomonedas. Pues eso para mí, desde mi opinión, es un riesgo importante que no deberíamos de hacer. Pero bueno, falta cultura y falta cultura de ciberseguridad. No me extiendo por ahí, continuamos. Como os comentaba antes, cuando decimos que tenemos que salvaguardar los datos y la información de las empresas, estamos hablando de salvaguardar 5 pilares, que son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad. Sin extenderme mucho en ello, pues la confidencialidad es mantener que los datos solo sean accesibles por las personas que deben tener acceso a esa información. La integridad es que los datos no sean modificables, o sea, que tengamos la seguridad y que podamos confiar en que esa información no ha sido manipulada. La disponibilidad consiste en que la información tiene que estar disponible cuando la necesitamos. Si tenemos que acceder a nuestro ERP para hacer un presupuesto para un cliente y no podemos acceder al sistema, pues no estamos garantizando la disponibilidad, por ejemplo. La autenticidad es que nos aseguremos que las personas que acceden a nuestros sistemas son quien dicen que son, ¿vale? Y aquí tendríamos que empezar a hablar también de confianza cero, de desplegar políticas de cero trust, pedir autenticidad, pedir autenticación de los usuarios muy a menudo, aplicar doble factor de autenticación, asegurarnos muy mucho, desconfiar de base y asegurarnos muy mucho que las personas que acceden a nuestros sistemas son quien dicen que son. Y la trazabilidad, pues es un concepto que nos permite tener un histórico de ese dato, ¿no? ¿Quién ha hecho qué con esa información? Entonces, estos 5 conceptos en estándares y en normativas se conocen como CID o CIDAT, ¿vale? Y, bueno, lo iremos utilizando más adelante. Vale, si entramos en conceptos relacionados ya no tanto con la seguridad de la información, sino con la parte de amenazas, me gusta explicar estos conceptos que son los de vulnerabilidad,
amenaza, riesgo y superficie vector de ataque. Bueno, muy a menudo escuchamos, ¿no?, la palabra vulnerabilidad. Bueno, pues una vulnerabilidad no deja de ser un fallo que aparece en un sistema de información. También puede ser una vulnerabilidad, pues, una persona que no tiene conocimientos suficientes para determinar si un correo electrónico es malicioso o es bueno. Pues eso también sería una vulnerabilidad. Las vulnerabilidades a nivel tecnológico están identificadas con lo que se conoce como los CVEs, los Common Vulnerability Exposure, y bueno, hay una entidad que se encarga de publicar esas vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades pueden ser explotadas o no. Muchas veces, bueno, el propio Windows nos pide que actualicemos. ¿Por qué nos pide que actualicemos? Muchas veces son mejoras funcionales, pero en otros casos son correcciones de seguridad. Bueno, pues Windows, por ejemplo, Microsoft, detecta que hay una vulnerabilidad en su sistema de RDP y que si no lo parcheas, pues alguien, sin la autorización pertinente, pues podría acceder a un servidor que fuera vulnerable con esa vulnerabilidad respecto al terminal server, por ejemplo. ¿Las amenazas qué son? Pues las amenazas son acciones externas que aprovechan esas vulnerabilidades. Entonces, si esas vulnerabilidades no son parcheadas correctamente, pues las amenazas tienen un porcentaje de éxito mayor, ¿vale? Es decir, si yo conozco una vulnerabilidad, lo que tengo que hacer es parchearla para evitar que esa amenaza pueda acceder a mi sistema, por ejemplo, ¿vale? El riesgo es algo que afecta tanto a la vulnerabilidad como a la amenaza. Es decir, el riesgo es la probabilidad de que esa amenaza tenga éxito. Bueno, pues al final las amenazas son externas, están ahí, las podemos más o menos gestionar y lo que sí podemos gestionar y está en nuestra mano es conocer nuestras vulnerabilidades e intentar corregirlas. Cuantas más vulnerabilidades podamos corregir, el riesgo de sufrir un incidente pues es menor, ¿vale? El riesgo también se ve afectado por la superficie y el vector de ataque, ¿vale? ¿Qué es la superficie? Pues la superficie de ataque en ciberseguridad se conoce como todos aquellos componentes, ya sean digitales, físicos o humanos, que están expuestos y que pueden convertirse vulnerables y atacados, ¿vale? Aquí hemos hecho un esquema muy gráfico donde normalmente la superficie de ataque la podemos diferenciar entre el perímetro interno y el perímetro externo. El perímetro interno sería pues todo lo que hay dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra red local, por ejemplo, y el perímetro externo sería todo lo que tenemos a nivel público, pues nuestra página web, nuestro servidor de correo que está en Office 365 o que está en Google o que está en un proveedor tradicional, nuestra aplicación de RP, que lo tenemos en una base de datos de un proveedor externo, pues todo eso forma parte de nuestro perímetro externo. Y, claro, evidentemente, ese perímetro externo está más expuesto a ataques que nuestro perímetro interno, porque nuestro perímetro interno al final, pues bueno, lo tenemos como un poquito más protegido, pero tampoco es invulnerable. También hay vulnerabilidades internas dentro de nuestro perímetro interno. ¿Y qué ocurre? Que si no tenemos los mecanismos y los controles de seguridad correctos, pues también podemos sufrir amenazas. Pero evidentemente, en el perímetro externo, todo lo que es la superficie de ataque externa, pues ahí hay un riesgo mayor, porque, bueno, estamos en Internet, estamos en Deep Web, estamos en Dark Web, con lo cual
súper importante a nivel de estrategia de ciberseguridad, pues intentar reducir y controlar todo lo que podamos nuestra superficie de ataque. Vale, yo creo que con estos conceptos, pues bueno, podemos ir avanzando un poquito más, ¿vale? Cuando antes ya hablábamos de superficie de ataque, vector de ataque, pues cuando un actor malicioso quiera hacer un ataque contra nuestra organización, lo primero que va a hacer va a ser pues explorar nuestra superficie de ataque y detectar cuáles son nuestros activos y si hay una vulnerabilidad en alguno de ellos. Una vez ha hecho ese ejercicio, pues luego escoge el vector de ataque. ¿Por dónde le voy a entrar? Pues mira, yo he detectado que en esta empresa pues la gente tiene muy poquita formación y concienciación y con una llamada telefónica soy capaz de que me den el password haciéndome pasar por su departamento de informática. Pues en este caso el vector de ataque, como comentábamos antes, sería ingeniería social y quizás un correo electrónico vía phishing, ¿vale? Hay otros vectores de ataque, pues desde que un cliente busca un crack de un programa, lo encuentra en internet, se lo descarga y ese crack pues viene con un malware que a lo mejor lleva instalado un RAT, que es un sistema que permite a un actor malicioso tener el control remoto de esa máquina. Y desde esa máquina voy a dedicarme a quizás monitorizar correos, quizás a robar información y quizás cuando ya tenga esa información o haya robado los correos o haya intervenido los correos que me interesaban, pues puedo ejecutar un malware, puedo ejecutar un CryptoLogger, por ejemplo. Bueno, hay una serie de amenazas que son ya muy consolidadas, lo que hemos comentado desde el phishing, desde malware que te puede instalar pues desde un acceso remoto para telecontrol, desde un CryptoLogger que te puede robar contraseñas, desde un ransomware para encriptar toda la información de tu empresa, desde hacer denegaciones de servicio. Si detecto que hay un cliente pues, que tiene un servidor web con una versión de Apache vulnerable y conocida, pues a lo mejor puedo ejecutar una denegación de servicio para tirarle abajo ese servidor. En este caso no voy a robar datos, pero sí voy a hacer que ese servicio de ese cliente pues, se vea afectado y quizás pues, tenga un daño reputacional, etcétera. Entonces, cuanto más controlado tengamos nuestro perímetro, pues todas estas amenazas estarán más controladas. Evidentemente, la ciberseguridad, la seguridad 100% no existe, pero sí que debemos implementar ciertas buenas prácticas que nos ayuden a mitigar todos estos riesgos y a reducir el riesgo de que tengamos un ataque. Vale. Vale, aquí algunas cifras de lo que pasó el año pasado. Realmente son cifras, pues, bueno, muy importantes y que dan y que representan o nos ayudan a ver que realmente el tema de la ciberseguridad pues es algo que debemos tomarnos en serio porque, por un lado, las bandas, las organizaciones criminales están migrando hacia el cibercrimen, están abandonando negocios tradicionales de drogas, armas, etcétera, y se están yendo al cibercrimen digital, bueno, al crimen digital. Es muy rentable para ellos y están invirtiendo muchísimo dinero y por eso hay tantísimos ataques, ¿vale? Desde correos electrónicos interceptados con facturas, donde son capaces de cambiar el número de cuenta y nuestros clientes quizás hagan una transferencia a un número fraudulento, hasta bueno, los ataques conocidos pues, de encriptación de datos, exfiltración y bueno, y después extorsión,
¿no? Porque es lo que suelen hacer. Pero bueno, si hacemos un repaso general a los números, sin entrar en mucho detalle, pues hay entidades que se han dedicado pues, a hacer este tipo de recolección de datos y, por ejemplo, el año pasado, pues 198 vulnerabilidades de 0DI. Estas 0DI son las más importantes porque son las que se pueden explotar con mayor éxito. Es decir, si yo descubro una vulnerabilidad explotable, puedo conseguir acceder a un sistema o robar información sin tener una medida, sin tener una contramedida. Es decir, los fabricantes de seguridad que suelen hacer cuando se descubre una vulnerabilidad por un equipo de análisis de inteligencia de amenazas, pues lo que hacen los fabricantes es sacar un parche. Pero ¿qué ocurre si esa vulnerabilidad es descubierta por un atacante? Pues evidentemente no se lo van a comunicar al fabricante. Y entonces esa vulnerabilidad corre por el mercado negro de la dark web. Muchas veces las acaban revendiendo a organizaciones que las puedan explotar masivamente y por ahí tienen muchísimo éxito. Entonces, bueno, pues 198 vulnerabilidades 0-day, que son muchas. Los sistemas de anti-spam que están preparados para protegernos de los correos maliciosos o del correo basura, pues muchas veces no acaban detectando. Y según este estudio, pues el 89% de los mensajes de correo no deseado pasan las barreras, se pasan los controles. Aquí hay un importante trabajo a hacer en la securización de los servidores de correo electrónico, ¿vale? Configurar el DMARC, el SPF y otras acciones a nivel de buenas prácticas de configuración que nos pueden ayudar a mitigar y hacer bajar este porcentaje. El uso de ChatGPT, pues el año pasado también se identificó como una amenaza. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pues, nos ayuda muchísimo en la lucha contra las amenazas y sobre todo en la inteligencia de amenazas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial pues, es capaz de detectar patrones maliciosos y actuar de una manera más efectiva y más rápida y más temprana que pues, que los operadores humanos, pero por otro lado tiene otra cara pues que también permite hacer suplantación de identidad y hacer acciones, digamos, malignas, pues también muchísimo más rápido, ¿vale? El tema del ransomware y la extorsión de los datos. O sea, cuando hablamos de un incidente de encriptación de datos, viene vinculado en la mayoría de los casos una extorsión de esa información. Es decir, los actores maliciosos y los operadores de ransomware no solo te encriptan la información, sino que antes de encriptártela te la han robado, ¿vale? Y en esa información que te roban viene datos de terceras personas. Con lo cual, esas terceras personas, esas terceras empresas, esas terceras partes van a ser extorsionadas a través de ese incidente que ha sufrido tu organización. Por eso es muy importante protegernos nosotros para también proteger a toda la cadena y a todo el ecosistema en el que nosotros trabajamos. Bueno, supuestamente Lockbit, que luego hablaremos de ellos, Lockbit es un operador de ransomware as a service, ¿vale? Que es una de los modelos de negocio que han encontrado los actores maliciosos pues, para rentabilizar sus conocimientos. Lockbit es un grupo de ransomware que, por ejemplo, es el que está detrás del incidente que tuvo el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Supuestamente de datos que se hayan hecho públicos, porque luego en el tema de la ciberseguridad hay mucha información pues, que no trasciende,
pese a que las empresas estamos obligadas a comunicar incidentes de ciberseguridad, sobre todo cuando hay fuga de información y pueden haber datos de carácter personal, estamos obligados a hacerlo, pero bueno, no siempre ocurre. De la información que existe en el mercado, en el sector, supuestamente se llegó a pagar 80 millones de dólares por un rescate a Lockbit. Vosotros imaginaros esta empresa, esta organización, Lockbit en este caso, de un secuestro de datos consigue 80 millones. Con esos 80 millones puede invertir en tecnología, puede invertir en sistemas para hacer que sus ataques todavía sean más complejos, sofisticados y más difíciles de detectar. Por lo tanto, estamos ante un reto pues, y ante un escenario donde los malos, por decirlo así, pues tienen muchísimos recursos, con lo cual es un problema muy, muy serio. Luego hablaremos más de Lockbit porque, bueno, últimamente les dieron caza y ha sido desarticulado, según fuentes de fuerzas de seguridad. Bueno, ha habido una operación con 11 países y han tirado abajo parte de la infraestructura de Lockbit. Han conseguido también claves de desencriptación, con lo cual si hay clientes que han sufrido ataques de ransomware por parte de Lockbit, es posible que puedan acceder a las claves para desencriptar esa información. Bien, el 47% de las empresas de ransomware pagan el rescate, con lo cual esto pues, es una muy mala noticia, porque esto lo que hace es incentivar todavía más este tipo de organizaciones criminales. Y bueno, se estima que el coste medio de una fuga de datos es de 4,45 millones de dólares. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla les pedían 1,5 millones de rescate y según las noticias la restauración ha costado unos 5 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy, muy, muy importantes y de cifras que seguramente serían muchísimo menores si las invirtiéramos en protección, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otra guerra. Vale. Alertas y vulnerabilidades 2023. Lo que comentábamos al principio de las vulnerabilidades, cuando se explicaba el concepto de vulnerabilidad en el mundo de la ciberseguridad, nosotros hablamos de CVEs, ¿vale? Los CVEs son los Common Vulnerabilities and Exposures. Hay un organismo que se llama MITRE que se encarga de gestionar y de publicar estos CVEs y de ponerles un scoring de riesgo. Es decir, cuando se detecta una vulnerabilidad en un sistema, en una aplicación, en un hardware, puede ser un router, puede ser un servidor web, puede ser un cliente de VPN, puede ser un servicio, puede ser cualquier tipo de activo digital o de sistema, puede ser, puede aparecer una vulnerabilidad porque, pues, un determinado proceso se vuelve vulnerable si lo ejecutas de una determinada manera. Eso es lo que hacen muchos hackers cuando investigan en ciberseguridad, pues intentan darle la vuelta a las cosas buscando este tipo de agujeros para poder ser corregidos. Entonces, el año pasado se detectaron 28.902. Estas son las conocidas. Seguramente hay muchísimos más que no se han conocido. Y esas son las peligrosas, porque si no las conoces, no las puedes corregir. Entonces, bueno, este concepto que sí que quizás empieza ya a ser un poco más técnico, lo he querido poner, porque seguramente pues escucharéis noticias y, ostras, ha salido un CVE que corrige tal vulnerabilidad,
bueno, es algo que está muy metido, es muy de nuestro día a día. Y como veréis más adelante, y en relación a Logbit y con el COB, pues explicaremos una pequeña anécdota. Si hacemos un repaso de lo que fueron incidentes de seguridad a nivel nacional, pues este sería un repaso, o sea, sería un resumen, ¿vale? Hay muchísimos más, pero bueno, hemos puesto uno cada mes de los más importantes. Pues bueno, como veréis hay empresas, hay ayuntamientos, hay entidades, hay hospitales, incluso hay youtubers, como el caso de Ibai Llanos, que en el junio del 2023 pues sufrió un ataque, ¿vale? Bueno, en enero pues los ayuntamientos de Vizcaya, en febrero Telepizza sufrió un ataque de ransomware, en febrero también la agencia tributaria también sufrió un ataque. En marzo, pues el caso más conocido aquí en Cataluña, que fue el del Hospital Clínic. También varias... Logbit volvió a salir aquí atacando un despacho de abogados muy conocido. La operadora de Yoigo sufrió un ataque importante en abril. El centro meteorológico también en mayo. Galicia, ataque de ransomware en junio. El ataque de Ibai Llanos en junio también. En octubre, el periódico público sufrió un ataque y, bueno, pues lo dejaron sin servicio. Air Europa sufrió un ataque y una exfiltración de datos relacionados con sus clientes y tarjetas de crédito de los clientes. Comisiones Obreras en noviembre sufrió un ataque a su página web y consiguieron pues tomar el control de ella y cerrarla. En diciembre Televisión de Canarias y en diciembre también pues Yastel a través de un ciberataque de phishing. Como veis son diferentes empresas de diferente sector, organismos, personas. Al final estamos todos, somos todos susceptibles de sufrir este tipo de incidentes. Según Checkpoint, que es un fabricante de ciberseguridad americano, pues en España se produjeron 1.250 ataques cada semana. O sea, el número es abrumador, ¿no? Porque al final son unos datos que dan pie a pensar que tenemos que desplegar y nos saturan, ¿no? Pero bueno, lo que hay que aplicar son poco sentido común, hay que ayudar a las personas de nuestras organizaciones a que cada vez sean más conscientes para que hagan un buen uso de la tecnología e intentar, pues bueno, que estos incidentes vayan a menos. En el 2004 he puesto porque ha sido bastante mediático, pues aquí era un resumen del año anterior, pero bueno, este fue en enero y afectó a la operadora Orange. Bueno, sufrieron un ataque en su estructura de comunicaciones, concretamente en su red de backbone, y a partir de ahí los clientes empezaron a tener problemas con sus servicios. Incluso, pues muchos usuarios que estaban viendo la Supercopa, pues se quedaron sin poderla ver. Y pensamos, ostras, Orange, un operador de telecomunicaciones, ¿cómo ha podido ser víctima de un ciberataque? Pues sufrió un ciberataque de la manera más tonta posible, porque resulta que un ciberatacante consiguió las contraseñas de la organización que controla la gestión de IPs públicas a nivel de enrutamiento. Entonces, hubo un ingeniero que utilizó un dispositivo para conectarse a esa organización, que es RIPE, y en ese dispositivo
sufrió un ataque y un ciberdelincuente consiguió conseguir esa contraseña, ese usuario y contraseña de RIPE. Entró en RIPE y fue a la configuración de las IPs públicas de RIPE y de Orange, hizo un cambio que afectó pues, al enrutamiento de los servicios, con lo cual pues, cuando un cliente quería solicitar un servicio a través de la red de Orange, pues no podía llegar, ¿vale? Explicado de una manera muy resumida. Entonces, decimos, bueno, Orange es un operador de telecomunicaciones, pues resulta que hubo una persona pues, que descuidó la custodia de ese usuario password y cayó en manos de un tercero y sufrieron este ataque. Que hubiera podido evitar si el acceso a RIPE por parte de Orange pues tuviera el doble factor de autenticación, por ejemplo. Pues para eso sirve la autenticación segura. Si alguien consigue mi usuario y mi contraseña, si no tiene el tercer factor, no va a poder acceder. Y con esto nos hubiéramos ahorrado pues todo el incidente que afectó a muchísimos miles de usuarios. Vale, para el año que viene, perdón, para este año, los estudios, el sector y un poco las tendencias son que, bueno, seguimos arrastrando las amenazas que tenemos consolidadas desde hace ya muchos años, que son las que hemos visto antes, pues desde el phishing, desde la instalación de malware con un RAT, desde la denegación de servicio, desde la filtración de datos, desde los APTs, que son las organizaciones de actores maliciosos, que son persistentes y que ya trabajan como empresas y como negocio, etcétera. Desde el phishing, desde la encriptación con ransomware. Bueno, las tradicionales que más o menos ya vienen siendo habituales y que todavía tienen éxito. ¿Por qué? Porque no hacemos una buena gestión de las vulnerabilidades de nuestra superficie de ataque. Todo esto que habíamos explicado antes, es decir, si yo sé que tengo un sistema vulnerable, lo que tengo que hacer es actualizarlo, pero muchas veces por falta de políticas, por falta de presupuesto, pues mantenemos ese servidor desactualizado. Bueno, no tenemos presupuesto para hacer una inversión y poder aplicar los parches. Por lo que sea, ese sistema se queda vulnerable. Y estas técnicas nos permiten explotarlas. No he puesto un dato, pero se estima que el 60% de las vulnerabilidades se mantienen explotables durante 3 y 4 años desde que aparecen. Es decir, estamos hablando de tener una ventana abierta o de tener la puerta de la calle sin cerrar durante mucho tiempo, esperando a que tengamos un incidente. Entonces, tenemos que ser muy proactivos con esto. Entonces, todas estas amenazas que ya las tenemos consolidadas y que todavía siguen teniendo éxito, porque no actualizamos como debemos o porque no desplegamos los controles que debemos, a eso le metemos la complejidad de la inteligencia artificial, ¿vale? Que es algo que ha venido para quedarse, que funciona muy bien para muchísimas cosas, pero que también hace que exponencialmente los malos sean mucho más peligrosos y que las amenazas sean mucho más sofisticadas, ¿vale? Y por otro lado, el negocio del ransomware as a service. Hay, como decíamos, empresas que están ofreciendo sus conocimientos de poder hacer ataques de encriptación y exfiltración y extorsión como un servicio. O sea, yo entro en la dark web, quiero contratar los servicios de alguien que sea capaz de perpetrar un ataque contra mi competencia. Pues eso lo puedo contratar. No hace falta que yo sea un experto en ciberseguridad, sino que voy al mercado negro y lo contrato. Y eso está generando muchísimo dinero. Por lo tanto, eso es una amenaza muy, 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 muy real y muy importante y que debemos combatir. Ejemplos de amenazas
y de éxito de incidentes de ciberseguridad con uso de inteligencia artificial. Pues, sin ir más lejos, luego volveremos a lo de Lockbit. Sin ir más lejos, a una empresa japonesa estafaron 24 millones de euros mediante la suplantación de un directivo con inteligencia artificial en una videoconferencia. Esto se hizo noticia el 7 de febrero de este año y, bueno, los cibercriminales estudiaron a la víctima y montaron toda una estrategia en la que recrearon una videollamada donde solamente la víctima era real. El resto fueron recreados mediante inteligencia artificial. Parece de película, pero el fraude le costó 23 millones de euros. Que no es poca broma. Entonces esto, por ejemplo, hay bancos que han dejado de utilizar los factores biométricos para autenticarte, para poder hacer las operaciones bancarias, porque han descubierto pues, que es muy fácil suplantar tu identidad. Muchas veces recibimos llamadas al móvil donde nadie contesta al otro lado. Pues con esa simple hola, sí, diga, con eso simplemente ya pueden captar nuestra voz y suplantarnos con inteligencia artificial, con lo cual hay un riesgo muy elevado de que se utilice y, bueno, y de que tenga éxito, evidentemente, porque están muy bien hechos. Lo que os quería presentar aquí, hablando de Lockbit, que ha salido muchas veces en la presentación, porque ha sido uno de los grupos más importantes a nivel de ransomware, porque estaban detrás del ataque del Ayuntamiento de Sevilla y de muchos otros, porque supuestamente han cobrado el rescate más grande, pues este 21 de febrero salió la noticia de que 11 países trabajaron conjuntamente para desmantelar su red de ransomware. Con lo cual, supuestamente, este grupo pues ahora va a estar inoperativo durante unos meses, esperemos, ¿vale? Y si nos fijamos un poco en la noticia, el cómo han conseguido desmantelar la red de Ransomware as a Service de Lockbit, pues justamente ha sido gracias a una vulnerabilidad que tenían en uno de sus servidores relacionada con el PHP. Esto es algo técnico que supongo que si algún programador pues sabe de lo que hablo. PHP es un lenguaje de programación que se utiliza en muchos servicios web. Pues se publicó una vulnerabilidad que afectaba a ese servicio, bueno, a ese código. Y pues las fuerzas, bueno, los policías que trabajan y que luchan contra el cibercrimen, pues sus equipos de inteligencia de amenazas dijeron, sabemos dónde están los servidores de Lockbit, hemos detectado que tienen una vulnerabilidad y la vamos a explotar. Es decir, que el grupo Lockbit pues ha comido un poco de su medicina, ¿no? De su propia medicina. Bueno, con esto quería explicar, bueno, cerrar un poquito el círculo de hablar un poco de las vulnerabilidades, de cómo las puedes explotar, sin entrar en detalles técnicos. El concepto CVE, si lo veis aquí, pues están todos identificados y si queréis hacer un ejercicio, pues podéis, dentro de vuestros sistemas, dentro de vuestros equipos, podéis mirar a ver qué vulnerabilidades y qué CVE conocidos hay. Es un ejercicio interesante, ¿vale? Que os recomiendo. Y bueno, y poco a poco, a través de los CVEs, pues ir metiéndose en el mundo de las amenazas y de las vulnerabilidades. Bueno, creo que hemos llegado al final, 49 minutos. Vale, pues si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla, desmutáis o por el chat. También quería aprovechar para ofreceros si tenéis curiosidad y queréis saber cómo estáis a nivel de esa superficie de ataque y del perímetro externo que hablábamos antes, si escaneáis este código QR, nos podéis hacer llegar una petición y podemos ver cómo estáis a nivel de vulnerabilidades
en vuestro perímetro externo a través de inteligencia de amenazas y de ciberseguridad extendida, ¿vale? Si podéis escanearlo, os llegará os mandará hacia un formulario, y si no, pues nos enviáis un email y también os lo podemos presentar. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta que os ha parecido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y bueno, que poco a poco, pues, entre todos podamos ir mejorando nuestras skills para estar más entrenados, para estar más atentos, quizás volviéndonos un poco paranoicos, ¿no? En plan de desconfiar de todo y ser muy, muy cautos. Y si no, pues lo dejaríamos aquí.